Hola, ¿cómo están? Nuevamente, bienvenidos a mi canal. Como bien sabemos, entonces esta enfermedad es antracnosis, ¿sí? Por el hongo Coletotrichum. Y vamos a ver esta enfermedad, vamos a tratar en este capítulo de qué se trata esta enfermedad. Coletotrichum es un género muy distribuido, ¿no? Teniendo muchas especies, siendo las más representantes Glosporoides y Dematium. Glosporoides ataca a más de 100 especies de plantas, ¿sí? Ocasionando grandes pérdidas en la agricultura, siendo una principal plaga de la papaya, del aguacate o palta, del mango, entre otras frutas, y en ornamentales ni qué hablar. Coletotrichum es una plaga que ataca generalmente plantas tropicales y subtropicales. Está muy distribuido a nivel mundial. Condiciones, temperaturas, tiene un amplio rango de temperatura, de 10 grados centígrados hasta 40 grados centígrados, siendo su rango óptimo 28 grados centígrados. Óptimo, humedad relativa, alta humedad relativa de 80 a 100%. Quiero que vean ahora, por ejemplo, qué plantas, entre otras, que atacan. Podemos ver aquí en Dracenia o Dracaena, en Bromelia, Aglaonema, Aspidistra, Cordeline, podemos ver otra variedad de Cordeline. Y aquí podemos ver en Philodendron mandrágora, ¿no? Bien típica las lesiones, bien grande, ¿sí? Se puede ver. Entonces, una amplia gama de plantas, entre frutales, ornamentales y otros. Pero hoy nos vamos a centrar en esta enfermedad en Anturio, que es lo que nos interesa, sus síntomas y cómo progresa la enfermedad. Entonces vamos a pasar a hablar rápidamente sobre Coletotrichum en Anturio. ¿Me siguen? ¿Cómo llega la enfermedad antracnosis a tu cultivo? Bien, bueno, antracnosis viene del griego carbón, ¿sí? Carbón, que también hoy en día se conoce como mancha foliar. ¿Cómo llega? Bien, los conidios o conidias, que son, por así decirlo, los huevitos del hongo, se dispersan por el viento y por la lluvia. Los huevos, entre comillas, los huevos de Coletotrichum del hongo viajan por la lluvia, que son esparcidas por la lluvia, por el viento, y llegan a tu cultivo. Bueno, también lo puede traer el hombre, ¿no? En las manos, en una planta contaminada, en los zapatos, en las botas, etc. Viaja y se pega en la hoja, ¿ya? Se pega en la hoja por una capa mucilaginosa a base de polisacáridos y glucoproteínas. Una vez que se pega en la hoja, empieza la fase de colonización. La fase de colonización consta de dos fases o dos pasos. La primera es la fase biotrófica, que es asintomática. No hay síntoma, pero la enfermedad, el hongo ya está en tu planta, ¿sí? Y el hongo se alimenta de células vivas. La segunda fase es la fase necrófita, cuando ya se ve a los 8 días los primeros síntomas y el hongo empieza a alimentarse de células muertas, ¿sí? Entonces, se adhiere y a las 2 horas empieza a penetrar rompiendo la pared celular, pero no hay síntoma. Penetra sin romper la membrana, pero ya está dentro de la planta. Y a los 8 días se van a empezar a ver los primeros síntomas. ¿Cuáles son los primeros síntomas? ¿Me haces un zoom, por favor, cámara? ¿Me indica? Sí. El amarillento, los halos amarillentos, los puntos amarillentos van a ser los primeros síntomas. El primer síntoma inicial que vas a ver 8 días después que ya la enfermedad está en tu planta. Por el haz de la hoja y por el envés se deja ver los síntomas amarillentos, ¿sí? Entonces, después del síntoma amarillento, acá también me sigues por favor con el zoom, ¿sí? ¿Se ve? Dentro del halo amarillo empiezan a aparecer puntos negros, marrones necrosados, ¿no? ¿Sí? Y empieza la fase necrófita. O sea, se empieza a necrosar el tejido. Acá también un zoom. ¿Sí? Se empieza a necrosar el tejido y
los puntos concéntricos aparecen dentro de los halos. Entonces ya está en fase necrófita y empieza a haber muerte celular y se empieza a necrosar la hoja y se va, va avanzando concéntricamente de los bordes, de los costados, hacia el centro de la hoja, ¿sí? Hacia el centro de la hoja hasta llegar totalmente a momificar la hoja, como pueden ver aquí, completamente seca, a momificar la hoja o momificar la flor. Hablemos entonces del siguiente paso. El halo amarillento que se ve, síntoma típico de Coletotrichum, no es otra cosa que respuesta de la hoja al ataque de las enzimas pectolíticas o degradadoras del hongo. El hongo, para penetrar, empieza a generar unas enzimas. Estas enzimas empiezan a destruir la pared celular. Como consecuencia, este halo amarillento, porque está actuando las enzimas pectolíticas, están rompiendo la pared celular y esto después va a pasar a necrosarse, como ven esto. ¿Ya? Sintomatología, entre otras cosas. Causa momificación. Pueden ver acá, viene de momia, ¿no? Esta es una flor, pueden ver la flor entera, la espata, el pedúnculo floral, momificado, como una momia de Egipto, ¿no? Momificado, como pueden ver, momificación de flores. Sí tengo varias, ¿ven? Momificación de flores. En algunas veces se cae la espata, solamente queda el pedúnculo floral, ¿sí? La espata cae, pero totalmente momificado. También puede caer el espádice, en este caso lo atacó estando con semillas, ¿no? La flor momificada. Después, momificación, por aquí por favor, momificación de hojas. Podemos ver hojas aquí, miren, totalmente momificadas, totalmente secas. Le mató completamente la hoja, ¿sí? Hojas secas completamente. Bien, momificación de hojas. Ataca cualquier edad de la planta. Podemos ver aquí hojas pequeñitas momificadas. Aquí con el síntoma. Hojas muy pequeñas, ¿sí? Anturios muy pequeños que están siendo atacados por la enfermedad. Después también podemos ver pedúnculos de la hoja, los palitos de la hoja, que ya si ataca a nivel de peciolo de la hoja, de la base de la hoja se cae, como pueden ver aquí. Esto habrá sido acá, la hoja se cae, quedando solamente esto en la planta. El síntoma presenta una muerte regresiva. ¿De qué quiere decir? Que empieza en el extremo superior de la hoja o de la flor y va caminando o va avanzando, necrosando, matando hacia abajo, regresivo. Como pueden ver, acá se puede ver algo todavía de tejido vivo, pero esta parte superior está muerta. Va avanzando hasta llegar al tronco de la planta. Una vez que llega al tronco de la planta, esta puede ser letal para la planta. Digamos, estos han estado aquí, insertados acá, sus hojas, fue avanzando la enfermedad, estos quedan prendidos en la planta muchas veces, es fácil de retirarlos, no ejercen mayor resistencia, y miren la planta cómo queda, sin hoja, sin flor. En este caso, la enfermedad ha sido parada, controlada, pero si ustedes no lo controlan, termina por secar y matar totalmente a la planta. Aquí vemos que está reaccionando la planta. Entonces, esto es lo que causa Coletotrichum bulosporoides en el anturio. Una de las características que tiene Coletotrichum es la quiescencia. ¿Qué es la quiescencia? Es la capacidad de invernar del patógeno u enfermedad. Puede invernar en forma de huevecillos, no lo vemos, pero ya está presente en el cultivo, puede estar externamente, puede estar en el suelo, encima de la planta, una bolsa contaminada, etc. Y cuando se presenten las condiciones necesarias, las condiciones adecuadas, se manifiesta y ataca agresivamente a la planta, se manifiesta la enfermedad.
Entonces, y también puede estar presente en la planta endófitamente. ¿Qué quiere decir? Que está dentro de la planta, pero no está atacando la planta, esperando condiciones de pH y otras condiciones para que se pueda manifestar. También tiene la capacidad de anastosomarse. ¿Qué es la anastosomosis? Es la capacidad de fusionarse entre dos cepas diferentes pero compatibles. Dos cepas del patógeno se fusionan, ¿sí?, dándole más variabilidad genética, por lo tanto más agresividad y más difícil de hacer su control. Hablemos ahora del control químico, ¿sí? Quiero recomendar, antes de pasar al control químico, siempre es mejor usar un control o hacer un control orgánico y o biológico, que en otro capítulo hablaré al respecto. Pero ahora hablemos sobre el control químico, ¿sí? Primero lo que recomiendo es azoxystrobin. Este químico, este fungicida químico, el azoxystrobin, en mi país se consigue con el nombre de 4 y también con el nombre de Amistar. Es un preventivo curativo y tiene movimiento traslaminar, es decir, se mueve debajo de la lámina de la hoja, ¿sí? Y actúa a nivel celular, inhibiendo la respiración mitocondrial del hongo, el azoxystrobin. También dentro de la familia de los triazoles, recomiendo los triazoles como componente activo, el propiconazol. El propiconazol también en mi país, por ejemplo, tenemos como Propicon, ya el nombre comercial. Excelente fungicida, tiene doble acción, movimiento dentro de la planta, uno que es el movimiento traslaminar y otro el movimiento acropetal, es decir, se mueve en el sistema a través del xilema de arriba hacia abajo, ¿no? Y es un excelente también fungicida. También hablemos ahora, también hay propiconazol más difeconazol. Tenemos con el nombre de Bolero, Bumper Top y Zulu. También un fungicida compuesto, ¿sí? Actúa inhibiendo el crecimiento del tubo germinativo del hongo, lo que le va a evitar la penetración a la planta. Finalmente, Procloras, conocido comercialmente con el nombre de Sportac, ¿sí? Es un excelente fungicida para desinfectar semillas, se usa mucho en desinfección de semillas, desinfección de estacas y otros órganos de la planta, ¿ya? El Sportac es traslaminar, actúa traslaminarmente, como ya expliqué, se mueve debajo de la lámina de la hoja, es preventivo y curativo a la vez. Entonces, estos son los químicos que recomiendo para controlar antracnosis en tu cultivo de anturio. Recomendaciones. Coletotrichum es un hongo que está rápidamente cambiando, hay una variabilidad genética, por lo tanto está generando nueva resistencia, por lo cual debemos rotar los químicos o fungicidas que usemos. Si empezaste con triazol, de repente cámbialo a un Procloras y vas rotando, ¿sí? Rotas con los químicos que he recomendado, pero no usar el mismo químico. Bien, puedes usar esta primera y la segunda y la tercera fumigada, estás rotando para evitar justamente resistencia del patógeno o del hongo en tu cultivo. Coletotrichum actúa muy rápido. Para pasar de esta lesión, acá vemos una pequeña lesión en la flor, para pasar a matar totalmente la flor momificada como esta, es cuestión de días a semana. Entonces es muy rápido y puede llegar a matar a la planta en menos de un mes, la planta de anturio, si tú no tomas acciones rápidas. ¿Qué debes hacer? Ves ya esta hoja está clorótica, ¿sí? Por favor, se puede ver ahí la hoja clorótica, le das un zoom. Ya, la hoja clorótica ya es señal que va a pasar a la segunda fase, ya va a empezar a necrosar el tejido. No esperes que tu planta esté así, sino que cuando veas los primeros síntomas, poda las hojas, y lo que se hace es una poda fitosanitaria, ¿sí? Vas a hacer una poda por sanidad. Todos los órganos enfermos, poda y quítalo de tu parcela, pero adecuadamente. Todo esto en una bolsa y lo quitas afuera, o si no lo quemas. Entonces vas a estar reduciendo la fuente de inóculo, o sea, la fuente que está contaminando a las demás plantas,
¿sí? Vas a quemar los huevecillos del hongo. También es importante que al momento de aplicar el fungicida, no solamente apliques a lo que es anturio, sino también apliques a las demás plantas ornamentales u otras plantas que esté atacando, o así no veas el síntoma. Por prevención también tienes que aplicar todo, ¿sí? De esa manera vas a estar siendo más eficiente en la aplicación de los fungicidas. Después, la fertilización. Una planta bien fertilizada, bien alimentada, va a responder mejor ante un ataque de enfermedad o un ataque de plaga. Entonces, quiero hablar sobre la relación carbono-nitrógeno. Hay una relación balanceada en el cultivo de carbono-nitrógeno, pero ¿qué pasa ya cuando seguimos nosotros fertilizando con triple 20 o triple 15? Le estamos dando igual dosis de nitrógeno, fósforo y potasio. Seguimos dando la misma dosis cuando una planta cuando ya está en producción necesita más fósforo y necesita más potasio y menos nitrógeno. Entonces, ¿qué pasa si le siguen dando la misma dosis de nitrógeno? El medio se va a acidificar, la planta se va a acidificar. ¿Por qué? Porque la urea dentro de la planta, el nitrógeno, se descompone a nitrógeno amoniacal y luego a nitrógeno nítrico, pero el amoniacal es el que preocupa porque este va a acidificar a la planta, y una vez que el pH esté más ácido va a dar las condiciones para que el hongo Coletotrichum ataque y se manifieste la enfermedad como antracnosis. Entonces mucho cuidado con el nitrógeno. También cuando fertilicemos tienen que considerar al zinc. El zinc le va a dar resistencia para que la planta pueda defenderse con sus propios medios, o sea, su mecanismo de defensa de la planta, el zinc le va a ayudar. Debemos considerar el zinc. Calcio y boro finalmente. El calcio, ¿por qué? Porque el calcio confiere dureza, rigidez a la pared celular de la planta. Cuando Coletotrichum viene y se posa en la hoja y quiere penetrar con sus enzimas, entonces se va a encontrar contra una barrera fuerte y le va a ser más difícil romper o degradar estas enzimas porque tu planta está fertilizada con calcio. Y el boro, ¿por qué lo recomiendo? Porque el calcio siempre va de la mano con boro, porque el calcio es el transporte del boro y el boro es para la fructificación y para la floración, en este caso en nuestro anturio, pero eso es tema de otro capítulo donde voy a enseñarles un poco más al respecto, ¿sí? Finalmente, mucho veo que usan palito podrido para su sustrato. Muy bien, ¿no? Les recomiendo. Pero también están trayendo inóculo, están trayendo huevecillos del hongo, porque el hongo se pega en esta materia que está en descomposición, que es los troncos podridos. Deben desinfectarlo, desinfectar los palos podridos, desinfectar las herramientas, desinfectar las manos después que trabajan, porque yo al agarrar me he contaminado. Ya estoy contaminado, no lo veo, y cuando voy a agarrar una planta sana estoy llevando la enfermedad. Entonces, una desinfección eficiente de tus herramientas y del material como palos podridos y otros materiales va a hacer que la enfermedad no se propague más en tu cultivo. Y de ser necesario es preponderante que ustedes desinfecten también las calles por donde ustedes transitan, caminan, desinfecten también las calles, ¿no? Pueden desinfectar, por ejemplo, con medio kilo de urea en 20 litros de agua. Hagan la dosis de 3 simples, ¿no? Regla de 3 simples para que saquen una dosis a menor proporción. Medio kilo en 20 litros de agua, medio kilo de urea. Es un desinfectante potente y mata todo tipo de huevecillos o esporas del hongo. Finalmente quiero saludar a mi amiga Piedad Elena allá en Colombia. Estuvo de cumpleaños recientemente el 30 de octubre pasado. Piedad, un abrazo desde aquí, desde Perú. Sí, saludar también aquí en Tingo María Erika, una suscriptora que conocí recién en la feria. Me dio mucho gusto conocerte, Erika, gracias por seguirme. Saludar también una amiga de Moyobamba, Lucenit, que me va a guiar a un vivero que estaré yendo dentro de poco por allá en Moyobamba. Sí, y a mis demás amigos también que me siguen en mi canal, muchas gracias. Y quiero terminar citando al apóstol Pablo. Pablo decía lo siguiente: puedo ser tosco al hablar, mas no en el conocimiento. Consulten a un ingeniero agrónomo. Gracias, hasta el próximo video.
can sit together. It's so beautiful.